Arratsaldeon, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a las tardes de Tele7 en esta nueva edición, en este martes 14 de abril. Arrancamos y les acompañaremos hasta las 5:30 con actualidad y también con entrevistas. Hoy hablaremos sobre la iluminación en las ciudades. ¿Qué les falta a nuestras ciudades en cuanto a iluminación para que nos sintamos más seguros y seguras al transitar por ellas? Charlaremos con un experto en iluminación y a lo largo de este programa también vamos a charlar con Eder Portolés, que acaba de sacar su primer EP, aunque ella ya es veterana, pero está encantada de presentarnos sus nuevas canciones. Y también vamos a charlar con Emilio del Río, el filólogo y escritor, acaba de lanzar una nueva propuesta literaria, charlaremos sobre ello y pondremos el fin de fiesta a este programa, a esta edición del 14 de abril, como no podía ser de otra manera, hablando de la Segunda República. Hoy se cumplen 95 años de la proclamación de la Segunda República y diversos colectivos de la margen izquierda han organizado algunas actividades en torno a esta conmemoración para continuar visibilizando a las víctimas de la dictadura y de la guerra civil. Y antes de entrar en materia vamos a repasar la actualidad informativa, y es que el Lehendakari Imanol Pradales preside hoy a partir de las 5 de la tarde un acto institucional de reconocimiento al personal investigador de la Fundación Ikerbasque, que se ha incorporado a Euskadi en los años 2024 y 2025. La ceremonia se va a celebrar con el objetivo de poner en valor el talento científico atraído al sistema vasco de investigación. En esta ceremonia, en este acto, el Lehendakari Imanol Pradales destacará la importancia estratégica de la captación de investigadores e investigadoras internacionales como uno de los pilares del ecosistema científico de Euskadi, reforzando así la proyección exterior y la capacidad innovadora del territorio. El programa Ikerbasque, impulsado por el Ejecutivo Vasco, busca atraer talento investigador de alto nivel procedente de distintos países para integrarlo en universidades y centros de investigación vascos, contribuyendo al desarrollo de proyectos en múltiples áreas del conocimiento. Con este acto, el Gobierno vasco reafirma su compromiso con la excelencia científica y la internacionalización del sistema vasco de I+D, en un contexto en que la investigación se considera un eje clave para el futuro económico y social de Euskadi. Y también hoy Eibar ha sido declarado lugar de memoria democrática en un acto en el que ha estado presente Gogora. Es el director del Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos, Gogora, Alberto Alonso, ha asistido este martes a este acto institucional de nombramiento de Eibar como lugar de memoria democrática. Este acto se ha celebrado en la plaza de Unzaga de este municipio y se enmarca en la conmemoración del papel histórico de Eibar, primera ciudad del Estado en proclamar la Segunda República en 1931, así como en su trayectoria vinculada a la defensa de los valores democráticos y la memoria histórica. Durante el acto se ha procedido a colocar una placa conmemorativa y también el Gobierno vasco, el Consejo de Gobierno vasco celebrado hoy, ha dado continuidad a su agenda de refuerzo de las políticas sociales con nuevas actuaciones orientadas a la atención a personas mayores, la inclusión social y el fortalecimiento de la red de cuidados en Euskadi. El Ejecutivo ha reiterado la importancia de avanzar en modelos de atención adaptados al envejecimiento de la población y a la prevención de la soledad no deseada, una de las principales prioridades del Gobierno para esta legislatura. Estas políticas se enmarcan en la estrategia de bienestar social del Gobierno vasco, que busca consolidar un sistema de protección más cercano y accesible para las personas en situación de vulnerabilidad. Y también hoy en el Consejo del Gobierno vasco se han abordado nuevas actuaciones destinadas a reforzar la actividad económica, el empleo y la innovación en Euskadi. Las medidas se orientan a fortalecer la competitividad empresarial, apoyar la investigación y consolidar el sistema vasco de ciencia y tecnología, así como a impulsar la internacionalización de las empresas. El Ejecutivo mantiene así su apuesta por un modelo económico basado en la innovación y el conocimiento como motores de crecimiento y creación de empleo de calidad. Y otro de los puntos destacados en el orden del día del Consejo de Gobierno de hoy es la aprobación de nuevos acuerdos en vivienda, turismo y gestión administrativa. Estas decisiones incluyen la tramitación de normativas
convenios y actuaciones de carácter técnico y organizativo que afectan a diferentes departamentos del Ejecutivo. Se trata de acuerdos habituales en la dinámica semanal del Gobierno, orientados a garantizar el funcionamiento de los servicios públicos y el desarrollo de políticas sectoriales en distintos ámbitos. Y también el Consejo de Gobierno vasco ha aprobado la concesión de subvenciones y la formalización de convenios con distintas entidades públicas y organismos. Estas medidas incluyen la distribución de recursos presupuestarios destinados a programas y proyectos en distintos ámbitos de actuación del Gobierno. Este tipo de acuerdos forman parte de la gestión ordinaria del Ejecutivo y permiten la ejecución de políticas públicas y programas de colaboración institucional. Hemos hecho el primer repaso a la actualidad autonómica, y ahora vamos ya con el primer invitado de esta tarde, y es que en febrero el Ayuntamiento de Bilbao publicaba un estudio sobre percepción de seguridad y victimización, un informe que pone sobre la mesa cómo viven y sienten la seguridad quienes habitan la ciudad. A partir de estos datos también ha surgido un debate sobre qué factores influyen en la percepción de la seguridad, más allá de las cifras objetivas, y la iluminación urbana aparece como una de las herramientas más importantes en este sentido, con potencial para transformar la experiencia del espacio público. Vamos a hablar de ello, vamos a profundizar junto con José Luis Revuelta, que es diseñador especializado en iluminación arquitectónica y también miembro de la Asociación Profesional de Diseñadores de Iluminación. José Luis, buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, es importante la iluminación, y ¿hasta qué punto lo es en el terreno de la percepción de seguridad en ciudades como Bilbao, por ejemplo? Bueno, como especie, como ser humano, estamos totalmente vinculados, tenemos completamente vinculado el concepto de seguridad al de tener luz. Pensad que desde hace cientos de miles de años la supervivencia como especie ha dependido de la posibilidad de ver en entornos oscuros, y esto es algo que se mantiene hoy en día. Pero la seguridad o la capacidad o el tener una percepción de seguridad no está directamente ligada a tener más cantidad de luz, sino que está directamente ligada a tener una buena calidad de luz. Bueno, es importante la luz porque nos permite identificar los rostros de otras personas, pero no sé, José Luis, si es más segura la luz blanca o una luz un poco más amarillenta, más tenue. Bueno, efectivamente, nosotros lo que necesitamos, cuando hablaba de calidad de luz y una buena luz o una luz bien dispuesta, una de las características es precisamente lo que nosotros denominamos la iluminancia vertical, y es que la luz nos permita reconocer a la persona que viene de frente a nosotros, al menos en una distancia de entre 15 o 20 metros, que es la que de forma natural se estima que nos daría tiempo a salir corriendo. Y esto es muy importante porque no todos los báculos ni farolas que tenemos en nuestra ciudad nos lo permiten. Con respecto al tema del color de la luz, también me retrotraigo a cientos de miles de años, ¿no? Nosotros tenemos totalmente ligada la luz a la combustión, en este caso de la luz de una hoguera o de una llama. Y esto ha sido así prácticamente hasta mediados del siglo XIX. Es decir, que nosotros tenemos totalmente vinculada nuestro confort y nuestra seguridad a la luz cálida. Esto quiere decir que la luz blanca, que está más vinculado a entornos de trabajo o sitios donde precisamente se necesita ese tipo de iluminación, en entornos nocturnos y al aire libre no es grata, nos recuerda a situaciones hospitalarias, o es un tipo de luz que, aunque se nos ha querido vender como más eficiente, en realidad no lo es. Bueno, la tecnología LED es precisamente la que permite que la iluminación sea un poquito más clara, como decías, la luz blanca, ¿no? Y de hecho permite reducir un consumo hasta casi el 70%. ¿Es apropiada esta luz, a pesar de lo que nos comentabas, José Luis, para iluminar nuestras ciudades y que nos sintamos más seguros, más seguras en ellas?
Bueno, es verdad que en el origen de esta tecnología, que no está muy lejana, estamos hablando de 2010, 2012, la tecnología de iluminación LED, que ya está absolutamente impuesta en todas partes y en todos los entornos, es verdad que nace con una alta tendencia a iluminación fría, es decir, cálida, en entornos en temperatura de color que denominamos nosotros por encima de los 4000 grados Kelvin. Pero con el tiempo la tecnología ha ido mejorando y ahora mismo nos permite tener espectros de luz ultracálida en lo que llamamos nosotros la luz ámbar, que es una luz tremendamente ecológica y sostenible, sobre todo en iluminación en exterior, que estamos hablando de 1800 grados Kelvin, hasta temperaturas de color de 3000 grados Kelvin, que se sigue considerando una temperatura cálida, pero que es de muy alta eficiencia. Tenemos que entender, no sé qué tiempo tengo para comentar esto, pero tenemos que entender que en entornos nocturnos la luz blanca, es decir, la que está que tiene más cantidad de ultravioletas, es decir, de color azul, es muy perjudicial para nuestra salud. Nosotros tenemos totalmente vinculado el descanso. Cuando llega el atardecer, cuando el sol se va o cuando empieza a marcharse, nosotros empezamos a segregar melatonina, que es una sustancia que de alguna manera nos predispone al sueño. El sueño es muy importante para nuestra salud porque en el sueño nos reconstruimos, no solamente físicamente y descansamos, sino también mentalmente. Es donde encaramos nuestras frustraciones, nuestros disgustos o nuestros miedos. Cuando nosotros, en este momento en el que nuestro organismo está segregando melatonina porque el sol se ha ido y ha empezado la noche, lo interrumpimos cuando encendemos el móvil con esa luz más blanca, con más azul, y entonces segregamos enzimas más que tienen que ver más con el estrés y con lo que nosotros necesitamos con el día, que es para sentirnos despiertos y operativos. Entonces, la luz nocturna, la luz que nosotros necesitaríamos y que mejor nos favorece a nivel de salud, es la luz cálida, especialmente la que está por debajo de los 3000 grados Kelvin, que además es muy respetuosa con la parte de biodiversidad que nos rodea, los pájaros, los insectos, que no dejan de ser polinizadores, incluso con las plantas. O sea que sí o sí, siempre que podamos, por la noche, luz, temperatura de color lo más cálida posible. ¿Esto se cumple en nuestras ciudades? José Luis, como diseñador, como experto y como miembro además de la Asociación de Diseñadores de Iluminación, ¿has detectado alguna contradicción en nuestras ciudades? Pues bueno, hay de todo, pero lo importante es que ahora mismo, por ejemplo, en un entorno como el nuestro, en Bilbao, la normativa ya está exigiendo que en todas las nuevas licitaciones y en todas las nuevas instalaciones que se hagan, la temperatura de color del alumbrado público no supere los 3000 grados Kelvin. O sea que en este punto y en este momento estamos bien. Lo que ocurre es que una ciudad como Bilbao está dotada de unos 48.000 y pico, 48.000 largos puntos de luz, y ahora mismo la cantidad de incorporación en LED puede rondar los 15.000. Quiero decir que todavía hay mucho trabajo por hacer, pero básicamente habría que decir que la normativa protege y está bien orientada en este sentido. Y en cuanto a otros errores que se cometen en el diseño de la iluminación en las ciudades, ¿qué habéis detectado? Bueno, en general, o sea, cada ciudad es un mundo. Sí que es verdad que nosotros, de hecho, como asociación, es algo que estamos en la pelea diaria por promoverlo. Por un lado, el que se tenga en consideración la figura del lighting designer siempre que se hagan licitaciones o siempre que se haga obra pública, etcétera, para que todo lo que tiene que ver con la luz no esté siempre en manos o de los instaladores o de los fabricantes de iluminación o de los proveedores que
que puedan tener a veces más intereses crematísticos que de otro tipo, ¿no? Pero en general habría muy pocas pautas que serían suficientes y que sería muy interesante incorporar siempre y que se reducen a muy pocos puntos. Para empezar, yo empezaría con lo que ya hemos hablado, que es la temperatura de color, es decir, nuestras ciudades deberían estar iluminadas con una temperatura de color baja. 3000 grados Kelvin está bien, pero sería muy mejorable si bajásemos a 2700 grados Kelvin, y en entornos que tienen playa o en entornos de ribera o con algún parques, etcétera, donde pueda haber algún tipo de biodiversidad, incluso bajar a tonalidades de luz en torno a los 1800 o luz ámbar. En segundo lugar, es muy importante que el LED sea de calidad, es decir, que la luz sea de calidad, que esto significa que tenga un alto valor en el índice de reproducción cromática. En general, ahora mismo, por ejemplo, la ley nos dice que debe estar por encima de 80, pero sería estupendo que fuese de 92, porque una mala reproducción cromática implica que si nosotros somos vandalizados o alguien comete un delito contra nosotros, o tenemos que identificar el color de un vehículo, un coche de color granate nos puede llegar a aparecer de color azul, entonces, en la oscuridad. Entonces es importante que el índice de reproducción cromática sea por encima de los 80. Otra de las consideraciones es a lo que nos hemos referido, es decir, que las luminarias cuenten con ópticas que hagan que la luz no haga una iluminancia horizontal, que es la que de manera tradicional se ha venido utilizando en las ciudades, más pensadas en la circulación de los vehículos, y que estén dotadas de ópticas que permitan una iluminancia vertical que nos permita esto que hemos dicho, es decir, que al menos a una distancia de 20 metros nosotros seamos capaces de identificar las intenciones que tenga la persona que viene a nuestro encuentro. Y otra fundamental, y yo creo que es la más básica de todas, es el índice de uniformidad en la iluminación. Es decir, es preferible tener índices de iluminación muy baja, muy poca cantidad de luz, pero dispuesta de una manera muy uniforme. ¿Por qué? Porque nuestro ojo tiene una capacidad extraordinaria para adaptarse a situaciones en las que la iluminación es pobre o es baja. Sin embargo, lo tiene también para adaptarse a situaciones en las que la iluminación es alta. Entonces, esto quiere decir que si yo voy transitando por una calle en la que tengo una serie de luminarias que están dando mayor intensidad que otras, mi ojo se va a condicionar a ese exceso de luz, y lo que va a ocurrir es que en aquellas que tienen menos iluminación se nos van a quedar más oscuras y por tanto no vamos a poder tener la seguridad que necesitamos de identificar qué es lo que hay en esa sombra o en esa oscuridad. Porque tenemos que pensar también como especie, y precisamente por la necesidad de supervivencia que tenemos, nosotros tendemos a identificar la oscuridad como un espacio de peligro. Y aunque no haya peligro en la oscuridad, nosotros lo implementamos precisamente para que nuestro sistema límbico esté cargado de cortisol, que nos permita salir corriendo en caso de necesidad. Estos serían los principales factores que de manera invariable deberíamos utilizar en cualquier iluminación en un entorno urbano. José Luis, desde tu experiencia como experto en iluminación arquitectónica, ¿has constatado en algún caso que tras aplicar unas políticas de iluminación basadas en estas pautas que nos ofreces, se haya reducido el número que haya tenido un impacto real ese cambio en la iluminación, que la gente haya mejorado su percepción de su propia seguridad? Bien, o sea, es muy buena pregunta. Hay infinidad de experimentos que han trabajado precisamente
quiero decir que las conclusiones a las que me refiero, es decir, un índice de uniformidad alto en torno del 40, o sea, del 0,4 o del 0,6, que es el que se pide concretamente en Bilbao, un índice de reproducción cromática, una iluminancia en vertical, que no haya deslumbramientos, etcétera, son conclusiones que se han llegado precisamente a través de experimentos, algunos tremendamente ingeniosos y complejos. Lo que es cierto es que la vinculación de la oscuridad al delito lo está, efectivamente, y esto se ha demostrado así, lo está precisamente en delitos de oportunidad. Son, vamos a decir, delitos menores, son tremendamente desagradables, pero no dejan de ser delitos menores. Son vandalizaciones de comercios o de vehículos, robo de bicicletas, algún tipo de tironeo, pero es el tipo de delito menor. La contribución a que realmente haya menor delito no está tanto en que se base en un incremento o en una mejora de la iluminación, que por supuesto nosotros somos grandes defensores de ello, pero tiene que ir acompañado de un montón de medidas medidas anexas. El trazado de nuestras ciudades, el cómo hemos planteado la vida urbana, cómo se distribuyen los distintos distritos, hacen que haya calles que igual a partir, por ejemplo, de las 7 de la tarde en invierno queden prácticamente oscurecidas porque otras capas de iluminación, así es como nosotros nos referimos, otras capas de iluminación, por ejemplo, todo lo que significa la capa de iluminación que generan los comercios o que genera la actividad, una actividad propia urbana, pues depende cómo se distribuya en los distritos, puede resultar que haya zonas que son meramente residenciales y que carecen o tienen muy poca capa de iluminación comercial, o que son áreas en las que son de oficinas, en los que también a partir de un determinado horario decrece el número de personas que circula por la calle, o incluso en zonas más céntricas en las que pues, el hecho, por ejemplo, de no tener pues edificios emblemáticos o edificios patrimoniales, es decir, los puentes, no generar lo que sería un paisaje nocturno propio, hace que la gente se retraiga de permanecer y de estar en la calle. Cuando no hay gente en la calle, da igual la cantidad de luz que haya, se convierte en un sitio inhóspito, porque lo que nos da seguridad es que haya gente, que haya vida, que la gente interaccione entre ellos y que haya un entorno en el que todo se mezcle, los niños jugando, la gente paseando, gente corriendo, turistas disfrutando de nuestro patrimonio nocturno, etcétera. Si solamente dependemos de lo que es el alumbrado público y no tiene 100% de características a las que nos estamos refiriendo, pues es muy probable que tengamos seguramente algún tipo de problema. Y hay otra cuestión en la que no sé si tengo tiempo, pero me gustaría incidir, y es que el cuidado que nosotros hacemos de nuestros entornos urbanos es determinante. Si nosotros tenemos contenedores en los que los desperdicios están en el exterior, si todos nuestros comercios, tanto vivos como muertos, tienen sus fachadas vandalizadas con grafitis, etcétera, si nosotros vemos que una farola de nuestra calle se ha fundido o vemos que hay un entorno desastrado porque no hay inspección y no se cuidan pues cómo se colocan los andamios y otras cuestiones, nos crea una sensación de abandono de nuestra ciudad que hace preguntarnos si cuando nosotros paseamos pasamos a formar parte de esos elementos que son abandonados y al mismo tiempo con posibilidad de ser vandalizados. Esto, que no tiene por qué ser necesariamente real ni necesariamente así, no deja de ser algo que produce esta sensación, porque hablamos de una sensación de inseguridad. Entonces,
es algo que no solamente depende de la iluminación, esto es muy importante, pero depende de una multitud de otros factores que no podemos descuidar. Lo que sí es verdad es que cuando hay un problema, lo más fácil es añadir iluminación. De todo este periplo de cuestiones que os comento, lo más fácil es añadir un punto de luz en algún sitio o añadir intensidad de esa iluminación. José Luis, ya para finalizar, te voy a pedir que te mojes, sí, y aunque sea así de forma genérica, nos podrías dar una puntuación aproximada que tú le otorgarías a los sistemas de iluminación urbana en nuestros municipios. No vamos a citar ninguno en concreto, pero en general, en el Gran Bilbao, ¿qué puntuación le das tú a la iluminación? ¿De 1 a 10? Sí. Vamos a darle un 6. Un 6, o sea, que todavía tendría muchos puntos, ¿no?, que mejorar. Sí, y lo hago de la misma forma en la que califico a mis alumnas cuando en clase, ¿no? Doy un 6 porque, quiero reconocer el trabajo que se hace, quiero decir, no sé, un sitio como Bilbao tiene casi 15 millones de euros invertidos en esta cuestión, todo lo que tiene que ver con compra, mantenimiento, reposición, etcétera, de estos 48.000 y pico puntos de luz con los que contamos actualmente, ¿no? Pero es lo que digo, necesitamos acelerar este proceso, completarlo, y incorporar todas estas medidas que ya sabemos, no es algo que no es un tema que desde la propia asociación nosotros lo conocemos y nosotros es algo que defendemos y lo que queremos potenciar a las distintas administraciones, pero las administraciones lo saben. Quiero decir que es raro hoy en día el municipio, pero hay otras prioridades. Entonces, para nosotros, la luz es la principal prioridad. Y lo es porque la luz tiene que ver directamente con la manera en la que nosotros interpretamos el mundo. No te podemos olvidar que todo lo que nosotros vemos, lo vemos porque emite luz reflejada. Y depende de la calidad de esa luz que las distintas fuentes que utilizamos emiten, esa es la calidad del entorno que nosotros percibimos. Hay mucho trabajo hecho, hay intención de seguir haciéndolo, pero como tú decías, Cristina, todavía queda un montón de trabajo por hacer. Entonces, es una nota, la del 6, que reconoce el trabajo hecho, pero que quiere animar a seguir peleando por el 10. Bueno, qué importante es la luz para nuestra sensación de seguridad en las ciudades y hemos sabido mucho más acerca de ello de la mano de José Luis Revuelta, que es experto en iluminación arquitectónica y también forma parte de la Asociación Profesional de Diseñadores de Iluminación. José Luis, un placer charlar contigo, muchísimas gracias. Lo mismo digo, Cristina. Hasta pronto, un abrazo. Hasta pronto, un abrazo, agur. Y vamos ahora a seguir repasando la actualidad informativa y en este caso nos vamos hasta el Consejo de Gobierno de Ministros, el Consejo de Ministros que ha tenido lugar a lo largo de esta mañana y en el que se ha aprobado un Real Decreto que va a permitir la regularización extraordinaria de aproximadamente 500.000 de personas migrantes en situación administrativa irregular en España. Esta medida contempla la concesión de permisos de residencia y trabajo a quienes acrediten una permanencia previa en el país en los términos establecidos por el Ejecutivo y no cuenten con antecedentes penales. El objetivo declarado del Gobierno es facilitar la integración laboral y social de estas personas y dar respuesta a la demanda de mano de obra en distintos sectores económicos. El proceso de solicitud se pondrá en marcha en las próximas semanas con la previsión
de habilitar canales tanto telemáticos como presenciales para agilizar la tramitación. El Ejecutivo ha destacado la colaboración de distintos organismos públicos para reforzar la capacidad administrativa necesaria para gestionar el volumen de expedientes previsto. Desde el Gobierno se enmarca esta decisión como una medida de justicia social y de ordenación de la realidad migratoria actual, mientras que el debate político ya se ha abierto en torno al alcance y las condiciones de la regularización. Vamos a escuchar las declaraciones de la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y además portavoz del Gobierno, Elma Saiz, al respecto. Se trata de la aprobación definitiva del Real Decreto para que va a dar comienzo a un proceso de regularización extraordinaria para miles de personas migrantes que ya residen en nuestro país. Son personas que conviven entre nosotros, con hijos e hijas que van al colegio con nuestros hijos, que dan vida a nuestros pueblos, a nuestras calles y que a partir de hoy podrán disfrutar con garantías de plenos derechos y cumplir sus obligaciones. Es una iniciativa que, como he venido repitiendo desde que anunciamos este camino, cuenta con una triple legitimidad: la social, la política y la económica. La social porque tomamos el testigo de una iniciativa legislativa popular que fue respaldada con más de 700.000 firmas, que apoyan más de 900 asociaciones de distinta índole y cuenta con el respaldo de la Iglesia Católica. La política, porque esta misma iniciativa se tomó en consideración con 310 votos a favor, todos los grupos parlamentarios le dieron luz verde, salvo uno. Y la económica, por el apoyo de los agentes sociales, es decir, la patronal y sindicatos, porque uno de los efectos más claros de la regularización es dotar de derechos laborales a trabajadores y de más tranquilidad a empleadores. Y aquí, permítanme que subraye el apoyo de sectores económicos concretos, como la agricultura, la construcción o el transporte, que llevan meses, si no años, remando a favor de esta medida histórica. Quiero recalcar que antes de llegar hasta aquí, este proceso ha recibido todas las garantías legales y ha contado con el aval de importantes organismos y estudios. En primer lugar, por parte del Consejo Económico y Social, su estudio sobre la realidad migratoria en España, que les invito a leer, subrayaba que para conseguir la integración real y plena de estas personas es clave la regularidad administrativa. El texto que hoy ve la luz ha recibido también el preceptivo dictamen del Consejo de Estado. En este asunto me quiero detener en un aspecto fundamental. El informe avala que este procedimiento se realice por la vía reglamentaria, tal y como siempre hemos defendido. Y añade que en dicho desarrollo reglamentario se han respetado todas las garantías para concluir con éxito un procedimiento de esta índole. Además, el Consejo de Estado ha valorado positivamente los objetivos generales de la regularización: integración social, seguridad jurídica y reducción de la irregularidad administrativa. Y por último, hace escasos días conocimos un informe de la Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia, elaborado por prestigiosos economistas y demógrafos. En él se plantea un escenario basado en criterios científicos de cómo sería una España con una reducción de la migración del 30% en el año 2075. Algunos datos. Nuestro PIB se reduciría un 22%. Más de 90.000 bares desaparecerían. Cerrarían escuelas. Habría más listas de espera y perderíamos 15 millones de habitantes. Durante la presentación de este informe se puso en valor la situación económica actual, que se debe en gran medida a la gestión migratoria y a la toma de decisiones como esta de la regularización. Y entro ya en el detalle sobre qué supone este proceso. A través de este procedimiento, los solicitantes que cumplan los requisitos podrán acceder a una autorización por residencia y trabajo en España. También se les dará un número de afiliación a la Seguridad Social y acceso a la tarjeta sanitaria del territorio en el que residan. Este permiso tendrá una vigencia inicial de 1 año. Transcurrido ese plazo, las personas podrán incorporarse a las figuras previstas en el Reglamento de Extranjería, lo que les permite una integración plena y progresiva en el sistema. Sabemos que hay mucha gente esperando este proceso y hemos diseñado un plan operativo con muchísimo trabajo y cariño que esté a la altura del reto que supone. Queremos asegurarnos de que todas las personas que tengan derecho a ello puedan acceder y no se resienta la atención habitual de los servicios públicos. Para lograrlo, las solicitudes se podrán presentar tanto de forma telemática como de forma presencial. La vía telemática estará disponible de forma ininterrumpida las 24 horas del día, los 7 días de la semana durante todo el periodo de solicitud. Se podrán empezar a solicitar el próximo jueves 16 de abril.
Esto es de manera inmediata tras la entrada en vigor del Real Decreto al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. La plataforma de solicitud estará disponible a través de la página web del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Esta vía, la más rápida y sencilla, completa 4 formas de acceso. Para los propios interesados, si disponen de certificado electrónico, en caso de disponer de NIE, también podrán hacerlo a través de personas inscritas en el registro electrónico de apoderamientos o con representantes que les ayuden a realizar el trámite como abogados, graduados sociales o gestores administrativos. Y por último, también contarán con las entidades más de 150 inscritas en el registro de colaboradores de extranjería que seguimos ampliando día a día. Para la solicitud presencial será imprescindible contar con cita previa. El plazo para solicitar la cita previa comenzará el 16 de abril también, aunque la atención en oficinas será a partir del lunes 20 de abril. Se podrá pedir cita previa a través de 2 canales. Telemática, a través de la web del Ministerio de Inclusión. Esta vía permite la selección inmediata de la cita con identificación mediante clave o la solicitud a través de un formulario, o se podrá pedir por teléfono llamando al 060. Participarán en este proceso oficinas de la Seguridad Social, al menos una en cada provincia en horario de tarde, sucursales de correos en capitales de provincia y en municipios con más de 50.000 habitantes, en horario ininterrumpido de 8:30 a 5:30, algunas oficinas de extranjería en determinadas provincias que se especificarán en la página web y exclusivamente en horario de tarde. Bueno, y ahora vamos a retroceder en el tiempo y en la historia para adentrarnos en la nueva novela que nos propone el filólogo clásico y divulgador Emilio del Río, que ha publicado Pequeña historia de la antigua Roma. En ella, en este nuevo trabajo, vuelve a la civilización romana para contarnos su historia con un estilo habitual, con su estilo habitual, accesible, ameno y conectado con el presente. Saludamos a Emilio del Río. Buenas tardes, Emilio, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, encantado de estar con vosotros. Gracias por acogerme. Bueno, ¿qué tal va la promoción de esta nueva propuesta que nos haces? Pues en Bilbao, como siempre, muy bien. Y además esta tarde presento la obra en la librería Elkar, en la calle Iparraguirre 26. O sea, que el que quiera acercarse a pasar un buen rato, que se venga, lo pasaremos bien. Es una obra que está dirigida a lectores de todas las edades, da igual la edad que tengan. Yo digo que es de 10 a 100 años. Sí. Y para el gran público, para los que no tienen ni idea de Roma, para los que no les gusta, que esto es bueno, que se acerquen, que se lo van a pasar bien. He intentado, como tú decías, hacerlo de una forma divertida y amena, como todos los libros, narrativa. No es un manual de historia, no es una enciclopedia, no es un diccionario, es un relato sobre algo que ya en sí mismo es fascinante, que te atrapa como si fuera la mejor serie, que es la historia de Roma, ¿no? Esos más de 1200 años de poder político que acaba el Imperio Romano, oye, pero sigue en la cultura y en la civilización, porque al fin y al cabo todos nosotros somos romanos, aunque no nos demos cuenta. Bueno, ocurre muchas veces que nos cuesta, ¿no? Afrontar o ponernos delante de un libro de historia, sobre todo a los jóvenes, a las jóvenes que estudian en sus centros académicos, pero también es importante, es significativo el hecho de que dependiendo de cómo te expliquen la materia, te entrará más o menos, ¿no? Y en este caso tu propuesta es muy clara, desde lo ameno, desde digamos el sentido del humor, enseñar para que no nos demos tanta cuenta de que estamos estudiando. Bueno, como todo en la vida, la clave es cómo te lo cuenten, ¿no? Eso es fundamental. Tú lo decías ahora, para dar clase también. O sea, como decía Albert Camus, el peor asesinato es un mal profesor, ¿no? Entonces, lo serio no está reñido con lo divertido. Yo lo digo siempre, serio no es lo contrario de divertido. Lo contrario de divertido es aburrido. Entonces, la historia de Roma es muy divertida. Yo no he escrito un manual, ¿eh? O sea, en la vida es más fácil decir lo que no sé es que lo que sé es. Pero, o sea, esto no es un manual de historia. Esto no es una enciclopedia, como digo. Esto no es un diccionario de fechas y de personajes. No. Es un relato contado de forma amena para hacer ver cómo
esa historia es apasionante y cómo nos configura a nosotros también, porque nuestra forma de entender el mundo, las relaciones sociales, la política, la vida, todo, somos romanos. De hecho, seguimos siendo ciudadanos romanos, porque hubo un emperador, el que hizo las termas famosas de Caracalla, que en el 212 aprobó una ley por la que hizo ciudadanos romanos a todos los habitantes del imperio. Y eso no se ha derogado, así que seguimos siendo también ciudadanos romanos, ¿no? Y sobre todo nos sirve para entender el presente, esas historias increíbles, ¿no? De la República Romana, después de Julio César, Cleopatra, Marco Antonio, Augusto, el imperio con esos, por un lado, emperadores pirados como Calígula y Nerón, cuyas películas nos proyectan siempre Semana Santa, o esos fantásticos emperadores como Marco Aurelio, Trajano y Adriano. Esos han configurado el mundo en el que estamos y nos sirve para entender el presente y para afrontar el futuro. Y lo más importante, te lo pasas bien leyéndolo. El libro, como digo, está destinado a lectores de todas las edades, tiene ilustraciones, con lo cual siempre es más agradable acercarse al texto. Está maravillosamente bien editado y se trata de pasárselo bien, que bastante se sufre, hay que disfrutar con lo que uno lee y de aprender. Y bueno, yo espero haberlo conseguido, ¿no? Bueno, la historia precisamente es aquello que nos permite aprender de nuestro pasado para no volver a cometer los mismos errores, pero me da la sensación, Emilio, de que después de 2000 años seguimos insistiendo y tropezando con la misma piedra. Sí. Yo siempre digo que hay que acercarse a los romanos por todo lo que hemos dicho, pero no por hacer un club de fans, porque tenían cosas buenas y malas, obviamente, ¿no? Como todos, sino para qué cometer los errores de siempre si podemos cometer otros nuevos, ¿no? Entonces aprendamos de ellos y no cometamos los mismos errores, ¿no? Pero en sí misma la historia de Roma es la mejor serie que hay, es que es absolutamente fantástica, tiene de todo, tiene sexo, tiene corrupción, tiene política, tiene lealtades, tiene pasiones, vamos, es que no hay que exagerar nada. Y como dicen en los títulos de crédito de las series, basada en hechos reales, pues eso es la pequeña historia de la antigua Roma en editorial Espasa. Bueno, es que a lo que iba precisamente, Emilio, es a que hoy en día la política, digamos, no está muy alejada de aquello, porque también está cargada de escándalos, de corrupción, de pasiones, la pecunia también es importante, ¿no? Sí, lo tenemos todo, como digo, si es que, ya lo digo, no hemos cambiado, ha cambiado la tecnología. Bueno, y porque no tenían Zoom y tal, y no tenían tele, pero sin redes sociales, oye, ya existía la propaganda y las fake news. Augusto, el que funda el imperio, es un genio de la propaganda y era un maestro de las noticias falsas. De hecho, él logra justificar, digamos, la guerra civil contra Marco Antonio, que estaba ahí entretenido con Cleopatra por el Nilo de crucero y haciendo sus cosas, ¿no? Gracias a la propaganda de las fake news ha cambiado la tecnología, pero desde el punto de vista del funcionamiento es que seguimos siendo los mismos. Por eso, no solamente leer la historia de Roma, la pequeña historia de Roma, no solamente es trasladarse a una época apasionante, divertida, que te atrapa, es que es leer sobre nuestro presente también. Nos ayuda a entender el mundo en el que vivimos, ¿no? ¿Y qué hay más importante que eso? Emilio, ¿qué es lo que te llama tanto la atención de la historia de Roma? Porque efectivamente sí, podemos entender que es un poco la base de lo que hoy es nuestro sistema de organización, pero ¿por qué has puesto tus ojos en esta época de la historia? Bueno, yo doy clase de esas cosas en la universidad, intento que no se me note. Bueno, intento hacer las clases siempre divertidas también, ¿eh? Eso es un principio clásico, hay que enseñar divirtiendo, ¿no? Y porque creo que tenemos que conocer ese mundo para poder, como digo, entender el nuestro y entendernos también a nosotros mismos, porque te lo pasas bien, porque es divertido, que eso es muy importante, y porque nos ayuda a tener criterio. Eso es clave, ¿no? Y si tenemos criterio y decidimos por nosotros mismos y no deciden por nosotros, somos más libres. Así que modestamente la pequeña historia de la antigua Roma, además de que te lo pasas bien leyéndolo, de que es divertido, de que te atrapan esas historias, es que además nos ayuda a ser más libres. Oye, ¿y para qué está el sistema educativo y todo, no? Para hacer ciudadanos críticos y libres. Bueno, hablando de sistema educativo, tú como profesor, ¿recomiendas la lectura de tus propios libros a tus alumnos? Bueno, me da no sé qué, ¿no? No eso que lo elijan ellos, primero, ¿no? ¿eh? Bueno, en fin, para esto soy muy mirado. Mis padres eran pastores, ¿verdad? Y soy muy mirado.
Ajá. Bueno, pero supongo que... Sí que les recomiendo, por ejemplo, yo tengo un podcast que es Locos por los Clásicos, que sé como es gratis, eso sí que les recomiendo que lo escuchen, ¿no? Sí. Bueno, pues echaremos un vistazo, pero tus alumnos yo estoy segura de que están encantados asistiendo a tus clases. Bueno, eso hay que preguntárselo después del examen siempre, ¿no? Dinos los Alguno me índices viene de con el aprobado. libro, profesor, me ¿Aprueban firma la el libro, mayoría digo, de ellos? ¿perdón? Que se aprueban la mayoría de tus alumnos y alumnas. El que estudia aprueba, el que no estudia no. Alguno me viene con el libro y me lo firma y digo, sí, pero esto no sube nota en clase, ¿eh? Bueno, pues esta tarde, a partir de las 7, a partir de las 7 creo que has dicho. Sí, a las 7. A las 7 en la librería Elcar en Bilbao. Aguirre 26, ahí lo vamos a pasar bien. Sí, Emilio del Río estará presentando esta pequeña historia de la antigua Roma. Bueno, y si no lo tienen en librerías también, ¿eh? O sea, Exacto. que están todas las librerías. Eso Pequeña es. historia de la antigua Roma en editoriales pasa. Y después es una que- joya de libro, además, de verdad, porque está editado con ilustraciones, un papel estupendo, a todo color. Es que es una ganga, 21 euros. Pues es que es una ganga, de verdad. Toda la historia de Roma, 1250 años por 21 euros. ¿Pero qué más se puede pedir? Emilio, ¿y después qué tienes pensado? Porque bueno, pues ahora estás en plena inmerso, Otro libro ¿no? para venir a Bilbao. En la promoción del libro, pero Sí. ¿qué tienes En previsto cuanto acabe para tengo que más escribir adelante? otro. No sé qué voy a escribir, pero escribo libros para volver a Bilbao. Porque cuánto Bilbao en la memoria, como escribió Blas de Otero. Mira, no estaría mal que escribieras sobre la historia de Bilbao, que también está cargada de pasiones. Bueno, aquí hay gente que sabe mucho más que yo. Y de seguro Bilbao. que nos íbamos a pasar muy buen rato leyendo esa historia, como también lo vamos a pasar leyendo la pequeña historia de la antigua Roma, que es la última propuesta de Emilio del Río, filólogo clásico, profesor universitario, divulgador, bueno, pues que hoy ha tenido además este rato aquí con nosotros en las tardes de Tele7. Emilio, muchísimas gracias. Nos vemos Muchísimas luego en un gracias. ratito en el CAR. Es que ricasco. Me encanta despedirme en latín. Agur. Ah, mira. Eso es latín. Agur, Emilio. Agur. Muchas gracias. Gracias. Es que ricasco. Bueno, y seguimos a falta de 10 minutos para las 5 de la tarde repasando la actualidad informativa, y seguimos en ese Consejo de Ministros que ha tenido lugar esta mañana y en el que también se ha aprobado la creación de una oficina para el reconocimiento y reparación de las víctimas de abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia. Y este nuevo mecanismo administrativo dependerá del Ministerio de Justicia. Permitirá a las víctimas iniciar procedimientos de reclamación para obtener compensaciones económicas, así como medidas de reparación simbólica y apoyo psicológico. La oficina contará con un sistema de tramitación específico que busca agilizar la resolución de los casos en plazos reducidos. Esta iniciativa se enmarca en la respuesta institucional a las denuncias y reclamaciones relacionadas con abusos sexuales en el entorno eclesiástico y pretende ofrecer una vía administrativa complementaria a la judicial. El Gobierno ha señalado que el objetivo es garantizar el reconocimiento de las víctimas y facilitar procesos de reparación más accesibles, mientras que distintos colectivos afectados llevaban años reclamando un mecanismo de estas características. Tenemos las declaraciones de Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Hemos acordado la modificación del Real Decreto de Estructura del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes y creamos la Oficina de Reconocimiento y Reparación de las Víctimas de Abusos Sexuales en el ámbito de la Iglesia Católica. Como recordarán ustedes, el pasado 8 de enero el Gobierno llegó a un acuerdo con la Iglesia Católica para establecer un nuevo sistema de reparación a las víctimas de los abusos en el entorno de la Iglesia Católica. Ese acuerdo del 8 de enero entre Gobierno y Conferencia Episcopal, y Conferencia de Religiosos también, derivó en su materialización en un protocolo con el Defensor del Pueblo, que se firmó el pasado 30 de marzo. Ese protocolo entra en vigor mañana. A partir de mañana, día 15 de abril, todas las víctimas de abusos sexuales en el seno de la Iglesia Católica podrán acudir al nuevo modelo que hemos creado y que tutela el Defensor del Pueblo. Vamos a hacer una campaña informativa para todas las víctimas de abusos sexuales en el seno de la Iglesia Católica, para que puedan con toda facilidad conocer cuáles son los trámites para acudir a este nuevo modelo. Pueden acudir todas aquellas personas que han sufrido abusos, con independencia de que ya hayan sido reparadas en el seno de la Iglesia Católica.
Como saben ustedes, el defensor del pueblo tiene la última palabra, es la Iglesia Católica la que responderá económicamente o con cualquier reparación moral, psicológica, restaurativa a la que dé lugar el proceso de reparación de la víctima, y el defensor del pueblo tomará la decisión asistido por una unidad de víctimas que estará formada por profesionales de primer nivel en el ámbito de las víctimas de delitos. Como les decía, mañana ya se podrán presentar reclamaciones por parte de las víctimas de abusos. Esta campaña informativa la vamos a hacer con todas las asociaciones de víctimas de abusos existentes en nuestro país para que puedan difundir la información a todos sus asociados, a todos sus entornos. La idea es que la oficina empiece mañana a recibir estas reclamaciones y, como saben, el modelo estará vigente 1 año, prorrogable a un segundo año para reparar a todas esas personas que, sin duda, sufrieron un abuso, que hoy no pueden acudir a los tribunales porque o bien el delito está prescrito o bien el victimario, el pederasta, falleció y, por tanto, la única vía que tienen de reparación es esta. Creo que hacemos justicia y ahora es muy positivo que todas las víctimas de estos abusos conozcan cuál es el procedimiento y a partir de mañana puedan hacerlo efectivo. Y la otra gran medida que ha aprobado esta mañana el Consejo de Ministros es en realidad un conjunto de medidas que apoyan al transporte público con el objetivo de facilitar la movilidad de la ciudadanía, fomentar su uso y reducir la dependencia del vehículo privado. El paquete de medidas se enmarca en la estrategia del Gobierno para avanzar hacia una movilidad más sostenible, eficiente y accesible, en línea con los objetivos de reducción de emisiones y transición ecológica. Entre las actuaciones aprobadas se incluyen iniciativas destinadas a reforzar el uso del transporte colectivo, mejorar la accesibilidad del sistema y mantener el apoyo a los usuarios habituales del transporte público, especialmente en entornos urbanos y metropolitanos. El Ejecutivo ha destacado que estas medidas buscan también aliviar el impacto económico del transporte en los hogares y consolidar un modelo de movilidad más equilibrado y respetuoso con el medio ambiente. Con este acuerdo, el Gobierno refuerza su compromiso con la movilidad sostenible como uno de los ejes centrales de su política de transición ecológica y cohesión social. Escuchamos las declaraciones de Óscar Puente, ministro de Transportes y Movilidad Sostenible. El Consejo de Ministros ha aprobado hoy un nuevo Real Decreto Ley con el que lo que pretendemos es reforzar las medidas de apoyo al sector del transporte en España, que es un sector absolutamente esencial para el funcionamiento de nuestro país, tanto desde el punto de vista económico como social. Quiero recordarles que el 95% del transporte interior de mercancías en nuestro país se realiza por carretera. Estamos hablando además de un tejido empresarial muy variopinto, pero que está formado mayoritariamente por pequeñas y medianas empresas. Solo darles un dato, el 86% del sector son empresas que cuentan con 5 o menos vehículos para hacer el transporte. Hablamos, por tanto, de un sector muy atomizado y que da mucho empleo y que está fundamentalmente regido por pequeños empresarios o por autónomos. También en el caso del transporte marítimo, el papel sin duda es esencial. También para nuestros territorios extrapeninsulares. Somos un país con 2 archipiélagos muy importantes y tanto en viajeros o en mercancías es importante también tener en cuenta su singularidad. Por tanto, también lo tenemos que contemplar. Y, por último, el transporte ferroviario de mercancías, que de alguna manera quedó excluido del Decreto 7/2026. Esto significa que detrás del sector del transporte pues hay miles de profesionales, de pequeñas empresas, de operadores logísticos, que al fin del día lo que hacen es garantizar el abastecimiento de nuestros hogares, de la actividad de nuestras empresas y, en definitiva, la normalidad de la vida económica. Por tanto, cuando hablamos de transporte, no hablamos de un sector más, hablamos de un sector básico, de un pilar de nuestro modelo productivo y de nuestra cohesión territorial. Este Real Decreto Ley responde a una situación extraordinaria y que no ha sido, desde luego, provocada ni querida en nuestro país, que es la crisis internacional derivada del conflicto en Oriente Medio, que ha provocado un incremento muy significativo en el precio de los combustibles. Este incremento está teniendo efectos directos sobre los costes de las empresas de transporte, tanto por carretera como por ferrocarril, y no siempre puede trasladarse de manera inmediata a los precios de servicio, lo que genera una situación de tensión evidente. En primer lugar,
dificultades para mantener la actividad en condiciones de rentabilidad, riesgos para el empleo y también riesgos para la estabilidad de la cadena logística y de los suministros. En este contexto, el Gobierno, desde luego, no ha permanecido inactivo. Ya el decreto 7/2026 supuso una primera respuesta con medidas de carácter urgente para aliviar el impacto de la subida de los costes energéticos, pero hoy damos un paso más. Ya dijimos desde el principio que estaríamos permanentemente atentos a la realidad y adoptaríamos las medidas que se fueran viendo necesarias. Este nuevo Real Decreto refuerza el anterior, puesto que aumenta la protección de la cadena de transporte y amplía su alcance a sectores no cubiertos inicialmente. Quiero, además, subrayar un elemento importante, y es que el conjunto de medidas que están contenidas en el Real Decreto responde a un proceso de diálogo y de acuerdo con el sector. Nada de lo que está en este Real Decreto no ha sido previamente debatido, dialogado y acordado con el sector. Desde el inicio del conflicto mantuvimos una serie de contactos continuos con el Comité Nacional de Transporte por Carretera, con representantes también de las empresas ferroviarias privadas y con los operadores marítimos y otros actores de la cadena logística. Y ese diálogo nos ha permitido identificar con precisión dónde estaban las cuestiones sobre las que debíamos seguir avanzando tras el primer Real Decreto Ley y, sobre todo, localizar con precisión aquellos elementos que debíamos reforzar porque no estaban funcionando con toda la eficacia necesaria. Espacio subvencionado por el Departamento de Cultura y Política Lingüística. Bueno, y ahora en nuestra sección Agurfakes es el momento de desmontar algunos bulos y noticias falsas que circulan, sobre todo por Internet. Por ejemplo, no hay pruebas de que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, haya amenazado abiertamente a España con provocar nuevos cortes de electricidad o accidentes de tren por la posición del gobierno español respecto a Israel. Así lo aclara una verificación publicada por Maldita, que señala que no existe ningún rastro en declaraciones oficiales, entrevistas o medios internacionales que respalde esos mensajes. El contenido desinformador circula en redes mezclando el contexto de tensión diplomática entre España e Israel con supuestas amenazas que no han ocurrido. Según Maldita, lo único que sí declaró Netanyahu el 10 de abril fue que España estaría librando una guerra diplomática contra Israel y que ningún país en esa situación se quedaría sin pagar un precio inmediato, pero sin mencionar en ningún momento sabotajes eléctricos o ferroviarios. La verificación apunta que este tipo de bulos reutilizan narrativas previas ya desmentidas, vinculando a Israel con incidentes como el apagón masivo del 28 de abril de 2025 o el accidente ferroviario de Adamuz en enero de 2006 sin aportar evidencias. También recoge que la Embajada de Israel en España no ha respondido a consultas sobre estas supuestas amenazas y que mensajes políticos posteriores en España se enmarcan en el cruce de declaraciones diplomáticas y no en hechos verificables. Y también es falso que el Papa León XIV haya pedido destituir a Donald Trump por la guerra en Irán. Es un bulo. Un vídeo que circula en redes sociales no muestra al Papa León XIV pidiendo a los ciudadanos estadounidenses que convoquen al Congreso para exigir la destitución de Donald Trump. Lo desmiente una verificación publicada por Maldita que confirma que el contenido está sacado de contexto y manipula unas declaraciones reales del pontífice. El extracto viral procede de unas palabras pronunciadas el 7 de abril en Castel Gandolfo, difundidas originalmente por Vatican News. En ese discurso, el Papa afirmó que no es aceptable la amenaza contra la población de Irán e hizo un llamamiento general a los ciudadanos de los países implicados para contactar con sus representantes políticos y defender la paz, sin mencionar en ningún momento a Donald Trump ni pedir su destitución. Según la verificación, tampoco existe ningún registro posterior en el que el pontífice haya solicitado un impeachment contra el presidente estadounidense. El vídeo difundido en redes mezcla fragmentos reales con una interpretación falsa que añade un mensaje político que no aparece en las declaraciones oficiales. Espacio subvencionado por el Departamento de Cultura y Política Lingüística.
Bueno, y vamos a charlar con una invitada que acaba de lanzar su primer EP, pero esto no significa que sea novata en esto de la música. De hecho, tiene una amplia trayectoria a sus espaldas y ha tenido mucho éxito la presentación de este EP en Madrid hace pues unos pocos días. Vamos a saludar a Eder Portolés. Arratsaldeon, Eder, ¿qué tal? Arratsaldeon, ¿qué tal, Cristina? Bueno, enhorabuena por este EP Emotion, que creo que ha sido un éxito la presentación en Madrid, que tuvo lugar el jueves. Cuéntanos, ¿cómo fue este evento? Pues la verdad que sí, que siempre da un poco de vértigo, ¿no? Salir de la zona de por aquí, de confort, donde ya te conocen. Y la verdad que estuvimos en la Sala Tempo muy bien arropados. Vino mucha gente, también allí hicimos mucha promo, entonces vino gente que nos había escuchado por la radio y que tenía ganas de vernos en directo, y la gente muy contenta, muy emocionada, así que nosotros mucho más también. Claro que sí, ¿verdad? Porque eso es una especie de dar y recibir, ¿no? Te subes a un escenario, lo que das lo capta el público y el público también te lo devuelve, y eso al final pues genera una especie de bucle, ¿no? de energía. Sí, lo sabes tú bien, que se genera ahí una sinergia, ¿no? Que es algo compartido, ¿no? O sea, la música al final es una vibración y no es solo es lo que tú emites, sino lo que estás recibiendo, ¿no? A la vez es como una emisión y recepción mutua, y al final es lo que lleva también como a emocionarte, ¿no? Que es el título del EP, Emotion. Bueno, es que va de eso, ¿no? Porque el título habla de emociones, pero también de movimiento, ¿no? Y hay una mezcla ahí de estilos que a ti, bueno, pues se te dan bien, ya lo vienes demostrando desde hace años. Hay soul, hay funk, hay un poquito de todo y mucho de Eder Portolés. Sí, bueno, hay mucha literatura en lo que es el EP, que he sacado en físico, CD y también vinilo, y de hecho además me gustaría decir, porque luego siempre se me olvida al final, que el día 26 de abril voy a presentar el vinilo al mediodía, que es domingo, en Lumière, que está en el Muelle de Ripa, en Bilbao, porque para la presentación de Bilbo Rock el vinilo no estaba fabricado, y como ya lo tenemos y hay mucha gente que lo quiere, pues la manera más fácil es que quedemos todos en un sitio, y la idea es presentar el vinilo, pero no a modo con toda la banda. Entonces va a haber sorpresas, va a haber un poco la explicación, que es lo que iba a decir ahora al principio, que el CD y el vinilo tienen alguna que otra diferencia, no musicalmente, pero sí de manera, digamos, el diseño gráfico y un poco la literatura, ¿no? Lo que trae el disco, porque el disco habla de luces y de sombras, entonces es en blancos y negros, y también está el naranja presente, que habla un poco eso de la emoción, y el disco se llama E-Motion porque es Eder en movimiento, porque para mí pues la vida es movimiento, la música es movimiento, y todo lo que te mueve te ayuda a trascender, ¿no? y a crecer en la vida. Entonces, un poco ese sería el resumen, pero que estáis todas y todos invitados el día 26 de abril a Lumière, que está en el Muelle de Ripa, a sorpresitas que van a pasar, y a que si queréis adquirir el vinilo, pues ahí estará ya disponible para todo el mundo. Bueno, la verdad es que has tirado la casa por la ventana, Eder, ¿no? Para este primer lanzamiento, aunque, a ver, voy a insistir mucho, ¿no? En que es tu primer EP, pero llevas muchos años, has hecho prácticamente de todo, y no solamente en el ámbito musical, porque eres una artista, una mujer multidisciplinar. Sí, la verdad es que he hecho de todo. La vida me da la oportunidad de hacer un montón de cosas y normalmente le digo que sí. Y llevo muchos años, pues sí, haciendo muchas cosas, en muchos proyectos, pues proyectos últimamente, ¿no? Bueno, ya llevo unos cuantos años también dando visibilización a la mujer, entonces proyectos que tienen que ver con las mujeres en la música, pues ya sea dando conciertos y hablando un poco de cada mujer, ¿no? Cada canción que estaba interpretando, pero haciendo como versiones de esas mujeres. También tuve un programa de radio en el que pinchaba música también de mujeres. Luego, bueno, siempre he estado como un poco implicada en todo esto. Ahora estoy también con un coro de mujeres gitanas feministas que se llama Uregolé, que son estupendas todas. Entonces, bueno, mi granito de arena de visibilizar a la mujer siempre ha estado ahí,
Y bueno, de repente me di cuenta que a la que no estaba visibilizando un poco era a mí y a mis canciones, ¿no? Y dije, pues bueno, vamos a lanzarnos y como dices tú, he tirado la casa por la ventana y ahí estamos, lanzándonos. Bueno, importante, ¿no? El que la música, ¿no?, en este caso te permita hacer esa labor, ¿no?, de visibilización de asuntos que requieren esa visibilización. Ya nos lo cuentas y de hecho hay canciones, ¿no?, en Emotion que precisamente tocan algunos temas un poco espinosos, ¿no?, como por ejemplo el del bullying, el asunto del bullying, que está presente en el tema Lovely Girl, que ya lo hemos conocido ya. Bueno, esto es un poco tu idea, ¿no?, el transmitir un mensaje a través de tus canciones. Pues mira, justo has nombrado la palabra idea y te diría que es que, claro, yo no compongo desde la idea, porque compongo desde la víscera y desde la emoción. Entonces, un poco... No voy a decir que sea lo loco, ¿no? Porque creo que la sabiduría está en el cuerpo y el movimiento y está en el cuerpo, entonces más que en la mente, ¿no? Creo que la mente muchas veces nos juega muchas malas pasadas y que está muy, muy valorado, demasiado sobrevalorada la inteligencia, lo que es mental, ¿no? Y la inteligencia corporal no está tan valorada. Yo cuando compongo desde un impulso vital de lo que necesito transmitir. Entonces, no está súper pensado, voy a hablar de estas cosas en este disco que va a ser mi primer disco. Siempre he tenido como muchas ideas compositivas que por lo que sea pues no he tenido la iniciativa o el impulso de darles formas para luego mostrarlas al mundo. Creo que eso llega también un poco con la madurez en general a la gente, cuando ya es como que tienes una necesidad de mostrarte al mundo, no, por lo menos en mi caso. Y Lovely Girl, por ejemplo, fue la primera canción que saqué, que si lo piensas no es una idea muy inteligente sacar una canción de bully, tu primera canción, ¿no? Porque es como un tema un poco peliagudo, que a nadie nos gusta, pero que creo que hay que tratarlo, pero que no ha sido desde un punto reivindicativo, desde la que lo he escrito, aunque creo que es una cosa que hay que reivindicar, ¿no? Que los niños y las niñas necesitan espacios seguros para desarrollarse, para crecer de una manera sana, para que puedan ser seres creativos y bueno, lo que quieran ser en la vida sin ningún tipo de, ¿no? Porque ya vemos casos muy graves, ¿no?, de suicidio, de intento de suicidio, bueno, ahí es una edad muy complicada en la que creo que tener un espacio seguro es vital para tu desarrollo en el futuro. Entonces, pues ha sido casualidad, ha sido como muy visceral que esa sea la primera canción y quizás creo que el hilo conductor del resto, pero que no surge desde la idea, ¿no? Surge desde la necesidad de contarlo y de transmitirlo. Bueno, un poco también desde el permiso que te concedes, ¿no?, a ti misma para ser lo que te apetezca. Sí, porque bueno, eso creo que tampoco lo pensaba mucho, porque luego cuando la grabé me acuerdo que lloraba un montón y decía, uy, pues si yo pensaba que esto ya estaba superado. Pero bueno, lloraba de emoción como trascendiéndolo, ¿no? Es como la capacidad de plasmar cosas así tan profundas, ¿no?, que te han podido pasar en la vida y poderlas trascender es como un gran regalo, ¿no? Entonces para mí la música es un gran regalo, un gran espacio seguro en el que poder pues transmitir eso y decirle y contarle a esa niña, ¿no?, que si se agarra a sus sueños, pues que el futuro está ahí esperándola con los brazos abiertos y con mucho amor. Entonces yo eso le quiero contar a todas las niñas y a todos los niños, ¿no?, que están sufriendo esto, y espero que sean los menos posibles, cada vez menos, pero bueno. Qué bonito mensaje, Eder. Te acompañas de un sexteto, una banda en los conciertos, pero también hay una versión más íntima, ¿no?, de estas actuaciones. Sí, el disco lo grabamos 5 canciones en muy poquito tiempo, en un día y medio, en Meca, en Oiartzun, que es un estudio así donde se puede grabar todo el mundo. Entonces grabamos todos juntos, que también es una cosa que no se suele hacer, pero para mí la música es movimiento si está viva. Entonces, claro, esto de grabar todos juntos, esta sinergia que decíamos con el público, también es lo que sucede en el escenario con todos los músicos, ¿no? Entonces se grabaron 5 canciones
con Ander Zulaika a la batería, con Quique Mora al bajo, con José Gallardo al saxo, con Carlos Velasco a la guitarra y con Alan Concepción a las teclas, pero luego sé que había quedado como una canción ahí que no sé por qué no se grabó ahí en ese momento, pero a mí se me había quedado en el tintero. Y cuando me quiso sacar la discográfica, Gaztelupe Kotxak, el sello Errabal Jazz, me dijo, ¿y no tienes nada en euskera? Y digo, pues mira, tengo una ahí que la quería haber grabado, y entonces fue como el impulso de decir, venga, la voy a grabar. Entonces la grabé el verano pasado, antes justo de fabricar. Grabé a dueto con Doni López, con Daniel López, que es un pianista que tiene 21 añitos, pero es un prodigio el tío, está estudiando Musikene aquí en Donosti, pero es de Madrid, y me bajé a Madrid en plena ola de calor para grabar esta canción a piano y voz. Y creo que ha sido todo un acierto porque no deja de tener la sonoridad del disco, pero tiene otro puntito. Y la verdad es que, mira, en Madrid mismo me dijeron, mira, no entiendo nada de la letra, pero se me han puesto los pelos de punta. Y eso es muy buena señal, ¿no? Porque al final estás transmitiendo y no hace falta que se entienda muy bien lo que dices, pero a la gente le llega esa vibración que decíamos, ¿no? Que es la música. Y motion, emoción, que es precisamente el objetivo, ¿no? El transmitir emociones a través de las canciones. Eder Portolés lo hace, y si no os lo creéis, pues ya podéis pasaros el día 26 de abril por Mier en el Muelle de Ripa en Bilbao para descubrir al mediodía esa sorpresa que nos tiene preparada Eder, en la que además también vais a poder adquirir este EP Emotion. Eder, bueno, enhorabuena, te seguiremos la pista, seguiremos charlando y bueno, pues que sea todo un éxito. Muchas gracias, Cristina. Un abrazo enorme. Agur. Besos. Agur. Bueno, hoy es 14 de abril y hoy se cumplen 95 años de la proclamación de la Segunda República, y qué mejor que hablar con asociaciones cuyo objetivo, cuya labor precisamente consiste en recuperar la memoria de las personas víctimas, ¿no?, de la guerra civil, de la dictadura, y reivindicar la verdad y la reparación, y el que no se repitan hechos como los ocurridos después de la Segunda República. Esas asociaciones tienen representación hoy aquí en las tardes de Tele7, de la mano de Gogoan Sestao Elkartea. Contamos con Armando Higuera. Arratsaldeon, Armando. Arratsaldeon. Y también está, bienvenido. Y también está con nosotros Esther Urbina de Oroitus. Arratsaldeon, Esther, ¿qué tal? Bai, ondo, arratsaldeon zuei. Bueno, por cuestiones técnicas no podemos contar con un tercer invitado, que es Xavier Cervera, que representa a Santurtzi Memoria, pero bueno, le enviamos un saludo desde aquí y aprovechamos para celebrar estos 95 años de proclamación de la República. Armando, Esther, con unas propuestas que nos hacéis para estos próximos días. Habéis puesto en marcha una vez más el Paseo Republicano, una nueva edición de Ibilaldi Republicanoa. Contadnos, ¿de qué va? Vale, empiezo yo, Esther, ¿te parece? Sí. En principio es una iniciativa que empezamos entre Oroitus y Gogoan, ya es la cuarta edición, y lo que hacemos es un recorrido por la ría de Sestao a Santurtzi, o de Santurtzi a Sestao o a Portugalete, y este año toca, como tenemos una nueva asociación que es los de Santurtzi Memoria, toca ir hasta Santurce y hacer allí un acto final. Entonces vamos saliendo de ambos pueblos, en este caso de Sestao y de Portugalete, y nos juntamos por la ría para llegar hasta Santurtzi, donde tendremos el acto final. Bueno, ¿cuándo va a ser este paseo? Bueno, pues el paseo es el sábado 18, aunque la República es precisamente hoy, ¿no? El aniversario, el día 14 de abril, la proclamación, pero siendo día de labor hemos pasado el evento al fin de semana y va a ser el día 18. Y avanzo que va a haber buen tiempo, que también es muy importante para acompañar. Ajá. Sí, Sestao, Santurtzi y Portugalete tienen 3 memoriales que es importante visitar de vez en cuando. Sabemos que cuando sucedieron los hechos que acabaron con la República y vinieron los años de la dictadura, pues fue un campo quemado, que no hemos tenido ninguna referencia de lo que fue aquello, ¿no? Y entonces, bueno, es un momento muy interesante para recordar
la ilusión, la esperanza, el progresismo que trajo la Segunda República en sus inicios y para, vamos a ver, pensar el tiempo presente, no solo el pasado, sino también el presente. ¿Qué papel jugaron estos municipios, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que han sido pues los que mayor peso han tenido, ¿no?, en la economía, en la industria, durante buena parte del siglo pasado, y son los protagonistas de este paseo. ¿Qué papel jugaron Portugalete, Santurtzi y Sestao durante la Segunda República? En Sestao, por ejemplo, a mí me parece que es muy bonito y que supongo que en Portugalete sería igual y posiblemente también en Santurtzi, salieron pues todo el pueblo con la banda de música y los chistularis tocando el himno de Riego y la marsellesa desde la plaza de Urbínaga hasta el ayuntamiento, y fue una fiesta francamente apoteósica. Y me imagino, ¿no, Esther?, que en Portu sería algo parecido. Sí, también se recogen en las crónicas lo mismo, ¿no? Y se destaca también vamos a decir, el buen ambiente que hubo, que no hubo ninguna trifulca ni nada, ¿no? Era un evento totalmente festivo, despachaban a una monarquía corrupta, a los Borbones, que luego han vuelto con malas artes, y bueno, pues aquello fue una fiesta y esperamos poder volver a celebrar. Bueno, y es necesario además, ¿no? Pues porque es importante también recordar estos hechos y recordar sobre todo lo que ocurrió después de la Segunda República. Supongo que esto es una invitación a todos los públicos, ¿no?, incluso también a los más jóvenes, para que conozcan nuestro pasado más reciente, que al final se queda en el olvido. Bueno, eso es lo que pretendemos, pero no siempre conseguimos. Pero es nuestra intención y seguiremos en ello. Esther, Sí, en vuestro caso, supongo que la idea es la misma, ¿no?, la de transmitir pues esa intención de dar visibilidad a lo que se queda en el olvido, que aunque bueno, hayan pasado décadas, forma parte de nuestra historia reciente, y las nuevas generaciones también tienen que tomar nota, ¿no?, porque es la historia lo que nos enseña, ¿no?, a avanzar hacia el futuro. Realmente yo creo que este es el talón de Aquiles, ¿no? Tenemos que conectar con la gente joven con nosotros. Ten en cuenta que en estos últimos años el tema tecnológico ha abierto una barrera grandísima. Ellos se manejan muy bien en estos medios que a nosotros nos cuesta, y se desconectan un poco de la realidad cercana, ¿no? Yo no culpo a los jóvenes, creo que los jóvenes están en su época, pero creo que si no conocen la historia, es como una persona que tiene Alzheimer, que ha perdido su identidad porque ha olvidado su vida pasada, no sabe quién es, no sabe dónde está, no sabe dónde quiere ir, y es un caso un poco similar, y eso creo que hay que transmitírselo a los jóvenes, la importancia de conocer lo que ha sido su familia, lo que ha sido su pueblo, lo que ha sido la trayectoria vital de su familia, etcétera, y involucrarse. De hecho, si te fijas en las películas que hay ahora de recuperación de memoria histórica, son los nietos de los protagonistas los que han tomado la iniciativa. Sabemos que los jóvenes tienen otros intereses también, pero se pueden conjugar. Yo creo que hay que animarles, y nosotros estamos dispuestos a ceder el testigo, que ya nos estamos haciendo mayores. Y qué importante es la labor que hacéis desde vuestras asociaciones, y en este caso es la cuarta ya edición de este paseo, de este Ibilaldi Republicanoa, que significa que ha tenido éxito en convocatorias anteriores. Bueno, realmente esto se lleva haciendo bastante más tiempo, pero en el formato de ahora es la cuarta y esperemos que lleguen muchas más. ¿Llegaremos a los jóvenes? Bueno, igual no a todos los jóvenes ni a muchos jóvenes, pero llegaremos a los importantes, que es lo que necesitamos, sobre todo porque lo que se trata es de conseguir que realmente se produzcan cambios, y si ellos no se dan cuenta de la situación que viven, pues están condenados a que les pasen bastantes cosas malas, como ocurrió en aquella época.
Bueno, pues hacemos un último repaso. Este sábado es este paseo republicano por los municipios de Portugalete, Sestao y Santurtzi. Esther, danos las claves concretas, los horarios, para que nadie se pierda esta convocatoria. Bueno, pues empiezan los de Sestao a las 11 en el casco, que tienen unos eventos también muy interesantes. Les acompañan los grupos de danzas y los que suelen hacer allí el Agintarien, etcétera, que está muy bien para ver. Y luego en Portugalete hemos quedado en el Memorial de Santa Clara a las 11:30. A las 12 previsiblemente estaremos en La Canilla, y a la 1 es el acto final en Santurtzi, que este año toma peso, ya que se ha formado la asociación, como bien ha dicho Armando, y tienen bastantes programas. Hay unos versos, hay chalaparta, hay danchari, en fin. Y luego tenemos la cantata republicana, que eso es una obra de Sestao que hemos ido incorporando porque ellos ya lo llevaban haciendo muchos años antes. Y bueno, son un grupo de músicos que también merece la pena escuchar, y ahí se repartirán los cancioneros para que acompañemos con las canciones. Y bueno, yo creo que va a ser un broche final muy bonito también. Bueno, habéis puesto mucho cuidado, mucho cariño en todos los detalles de esta celebración que conmemora esos 95 años de proclamación de la Segunda República. Este sábado Sestao, Portugalete y Santurtzi acogen este paseo, un paseo que lo que pretende es dar visibilidad a aquellos años y reparar la memoria de quienes perdieron la vida en la guerra civil posterior y en la dictadura. Nos lo han contado Armando Higuera de Gogoan Sestao y Esther Urbina de Oroituz. También en esta fiesta se suman Santurtzi Memoria, que también han formado parte de la organización de este evento. Muchísimas gracias, que sea todo un éxito. Bueno, que también la zona minera, no me acuerdo. A la zona minera. Bueno, eskerrik asko y nada, a disfrutar el sábado. Hasta pronto. Bueno, y por hoy ya ponemos el punto final a las tardes de Tele7, pero recuerden que volvemos mañana, sí, a partir de las 4 aquí. Les esperamos en Tele7. Que sigan disfrutando de este jueves. Agur.